Buen día a todos. Para complementar nuestra actividad de la semana pasada, vamos a ver rápidamente las definiciones de un elemento, compuesto y mezcla. ¿Sale? Empezamos con el primero, elemento químico. ¿Qué es un elemento? Un elemento vamos a definirlo como aquella sustancia formada por el mismo tipo de átomos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todos los átomos que formen un elemento en especial van a ser exactamente iguales entre ellos mismos. Por ejemplo, nuestro primer elemento, hidrógeno, todos los átomos del hidrógeno van a ser iguales entre ellos mismos. Todos los átomos que sean del carbono, un segundo elemento, van a ser exactamente iguales entre ellos mismos. En el caso del sodio, todos los átomos que sean o que formen del sodio van a ser exactamente iguales. Aquí un punto importante que debemos de entender. Si yo estoy hablando de un elemento en especial, ya sé que todos sus átomos son exactamente iguales entre sí. Pero si yo comparo átomos de diferentes elementos, van a ser totalmente diferentes, ¿ok? Si yo hablo de un elemento en especial, ya sé que sus átomos son iguales, pero si los comparo con los demás elementos, obviamente todos son diferentes. ¿Por qué? Porque cada átomo tiene diferente número de electrones, protones, neutrones, y eso causa que tengan diferente masa, ¿ok? ¿Cuántos elementos químicos conocemos en la actualidad? Conocemos 118 elementos, que yo precisamente puedo visualizar en mi tabla periódica, ya que aquí todos mis elementos están organizados de acuerdo a sus propiedades y características, ¿ok? Vamos con el siguiente, compuesto químico. Un compuesto químico va a ser aquella sustancia formada por dos o más elementos químicos, ¿ok? Nuestros elementos químicos van a servir para formar compuestos. De una sustancia voy a generar otra sustancia completamente diferente. De aquí vamos a retomar lo del video anterior de cambio físico y cambio químico, ya que estoy combinando dos sustancias de manera química. Aquí se involucra en la formación de compuestos un cambio químico, una reacción química. Recuerden que en un cambio químico vamos a obtener sustancias completamente nuevas y diferentes, con diferentes propiedades, con diferentes características a las sustancias que teníamos anteriormente. ¿Sale? De los elementos me van a servir para formar mis compuestos químicos. Por ejemplo, aquí, primer ejemplo, cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Normalmente lo conocemos como sal de mesa, sal de cocina. Es la sustancia que utilizamos para los alimentos, ¿ok? Y si nos damos cuenta, su fórmula NaCl me indica que estoy ocupando un átomo de sodio y un átomo de cloro para formar este compuesto. Estoy utilizando dos elementos químicos. En el caso del agua, ¿ok? Aquí me indica fórmula H2O, que tengo dos hidrógenos y un oxígeno. Si vemos la representación, tengo mis dos hidrógenos y un oxígeno. Estoy combinando dos elementos químicos, ¿sale? En el caso de las mezclas, ¿cómo podemos definir una mezcla? Una mezcla va a ser aquella sustancia formada por dos o más elementos o compuestos, pero de manera física, ¿sale? Esa es la principal diferencia que debemos de notar. En un compuesto es una combinación química, es un cambio químico, y en una mezcla es una combinación física nada más. Aquí solamente se lleva a cabo un cambio físico. Recuerden, aquí se altera la estructura atómica y las propiedades de las sustancias. Aquí no se altera, ¿sale? Solamente las estamos combinando de manera física. Ahora, punto importante que debemos entender en las mezclas. Todas las mezclas están formadas por dos componentes. Los solventes, o el solvente o disolvente, y el soluto. ¿Cómo podemos identificar cuál es cada uno de ellos? El solvente va a ser aquella sustancia que se encuentre en mayor cantidad. El soluto es la sustancia que se encuentre en menor cantidad de nuestra mezcla. ¿Ok? Ahora, tenemos dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Un ejemplo de las homogéneas, y también la principal característica, es que no podemos notar sus componentes a simple vista, como las disoluciones. Un ejemplo común de una disolución podría ser un vaso de agua con una cucharada de sal. ¿Cuál sería mi solvente? ¿Cuál se encuentra en mayor cantidad?
el agua. ¿Cuál sería mi soluto? La sal. También, por decir, el mismo vaso de agua con azúcar, un refresco, un café, son ejemplos de disoluciones, ¿ok? En el caso de las mezclas heterogéneas, igual, están formadas por un solvente y un soluto. En el caso de las heterogéneas, aquí sí podemos distinguir sus componentes a simple vista, los podemos observar y podemos identificar sus componentes, ¿ok? Por ejemplo, una suspensión, un ejemplo de una suspensión, agua con un poco de arena. Si nosotros, por más que mezclemos la arena en el vaso con agua, esta no se va a diluir y va a terminar precipitándose en el fondo de nuestro recipiente. También algunos medicamentos, se les conoce precisamente como suspensiones, ya que antes de ingerirlos, bueno, hay que agitarlos para mezclarlos un poquito, pero si yo el recipiente lo coloco en la mesa, puedo observar que el contenido del soluto empieza a precipitarse nuevamente en el fondo del vaso. Los coloides y emulsiones. Un ejemplo de un coloide podría ser la gelatina, ¿ok? La espuma o las nubes. Y en el caso de las emulsiones, por ejemplo, la mantequilla o mayonesa. Ahora, aquí el punto importante, y vuelvo a hacer hincapié en la diferencia entre el compuesto y la mezcla, ¿ok? Un compuesto, vuelvo a repetir, es una combinación química de dos o más elementos. Sin embargo, la mezcla es una combinación física de dos o más sustancias, ¿ok? Como es una combinación física y como no estoy alterando sus propiedades ni su estructura química de las sustancias o de los elementos de los compuestos, puedo separarlos utilizando diversos métodos, ¿sale? Aprovechando las propiedades de cada una de las sustancias para poder tener mis sustancias iniciales. Y a esto vamos a nuestro siguiente tema, que son los métodos de separación de mezclas. Nos vamos a centrar un poquito aquí, más que nada en las disoluciones. ¿Cuáles son nuestros métodos de separación? Cristalización, tamización, decantación, destilación, filtración e imantación, entre los más importantes. ¿Ok? Estos métodos me van a servir precisamente para separar las sustancias que estén formando nuestras mezclas.